A las 14:23 de la tarde del 10 de junio de 1944, 4 días después del desembarco de Normandía, Violette Savo se arrodilló detrás de un muro de piedra en un pueblo francés llamado Salon-la-Tour y disparó su última ráfaga de ametralladora Sten contra una columna de soldados alemanes. 32 balas. Eso era todo lo que le quedaba. A su alrededor, el pueblo ardía. Los alemanes habían llegado en camiones y half-tracks, respondiendo a reportes de actividad de la resistencia. Y Violette, una agente del Servicio de Operaciones Especiales británico infiltrada en Francia ocupada, se había quedado sola, cubriendo la retirada de sus compañeros. Tenía 23 años. Era madre de una niña de 2 años que vivía en Inglaterra con su abuela. Era viuda. Su esposo, un oficial francés de la Legión extranjera, había muerto en combate en el norte de África 2 años antes. Y ahora ella estaba en Francia, a miles de kilómetros de su hija, disparando contra alemanes con un arma que se había atascado 3 veces en los últimos 10 minutos, sabiendo que cuando se quedara sin munición, la capturarían o la matarían. Pero Violette no corrió, no se rindió. Siguió disparando hasta que el Sten hizo clic en vacío. Luego, sacó su pistola, una Colt 32, 6 balas. Disparó las 6. Luego sacó su última granada. La lanzó. Explosión, gritos, humo. Y entonces los alemanes la rodearon. Esta es la historia de Violette Savo, la mujer que luchó sola contra una columna alemana para salvar a sus compañeros. La agente que fue capturada, torturada por la Gestapo, enviada a un campo de concentración y que nunca, ni una sola vez, reveló ningún secreto. La heroína que murió a los 26 años en un campo de exterminio nazi, pero que antes de morir probó que el coraje no tiene género, que una madre joven puede ser tan valiente como cualquier soldado, que algunas personas prefieren morir antes que traicionar a sus compañeros. Pero para entender por qué este momento fue tan extraordinario, hay que entender quién era Violette Savo, porque su historia no comenzó con espionaje y combate. Comenzó en París, con una niña que creció entre dos mundos. Violette Reine Elizabeth Bushell nació el 26 de junio de 1921 en París. Su padre era inglés, un veterano de la Primera Guerra Mundial que trabajaba como conductor de taxi. Su madre era francesa, de una familia rural en Normandía. Violette creció hablando inglés y francés con igual fluidez, navegando entre culturas británica y francesa, entendiendo ambas desde dentro. En 1940, cuando Alemania invadió Francia, la familia Bushell huyó a Inglaterra. Violette tenía 19 años, vio su país materno caer, vio los tanques alemanes entrando en París, vio la ocupación, y decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Pero, ¿qué podía hacer una joven de 19 años contra el ejército alemán? Se unió al Servicio Auxiliar Territorial, el brazo femenino del ejército británico. Trabajó en una fábrica de armamento. Conoció a Etienne Savo, un oficial francés de la Legión extranjera, que había escapado de Francia ocupada. Se enamoraron. Se casaron en agosto de 1940. Tuvieron una hija, Tania, en junio de 1942, pero Etienne fue enviado de vuelta al combate. Norte de África. Campaña contra el Afrika Korps de Rommel. En octubre de 1942, Violette recibió un telegrama del Ministerio de Guerra. Lamentamos informarle que su esposo, el capitán Etienne Savo, ha muerto en acción en el Alamein. Falleció con honor sirviendo a Francia y a los aliados. Violette tenía 21 años, era viuda, madre soltera, y estaba consumida por una furia que no podía expresar con palabras. Los alemanes habían ocupado Francia, los alemanes habían matado a su esposo, y ella quería venganza. No venganza emocional e irracional, venganza fría, calculada, efectiva. Quería lastimar a los nazis de la forma más directa posible. En 1943 fue reclutada por el Servicio de Operaciones Especiales, el SOE, una organización secreta británica creada por Churchill con un mandato simple: incendiar Europa. El SOE entrenaba a agentes para infiltrarse en territorios ocupados, sabotear operaciones alemanas, entrenar a la resistencia y crear caos detrás de las líneas enemigas. Era peligroso, era ilegal según las convenciones de guerra,
Los agentes capturados no eran tratados como prisioneros de guerra, eran tratados como espías, torturados, ejecutados. Violet se ofreció como voluntaria. Le explicaron los riesgos, le dijeron que su expectativa de supervivencia era baja, que si la capturaban, el gobierno británico negaría su existencia, que moriría sola, en territorio enemigo, sin reconocimiento oficial. Ella respondió: «Mi esposo murió luchando contra los nazis, no puedo hacer menos». El entrenamiento fue brutal, 6 meses en Escocia, combate cuerpo a cuerpo, manejo de armas, demoliciones, códigos secretos, cómo resistir interrogatorios, cómo matar en silencio, cómo vivir bajo identidad falsa, cómo operar completamente sola en territorio enemigo. De las 30 mujeres que comenzaron el entrenamiento con Violet, solo 12 lo completaron. Violet fue la mejor de su clase en combate físico y manejo de armas. En abril de 1944, Violet fue lanzada en paracaídas sobre Francia. Su primera misión, nombre código, Luis. Su objetivo, coordinar con la resistencia francesa en la región de Limoges, evaluar su capacidad, identificar objetivos para sabotaje, preparar el terreno para el desembarco aliado que todos sabían que vendría pronto. Operó en Francia durante 6 semanas, coordinó ataques contra líneas ferroviarias alemanas, identificó depósitos de municiones, entregó fondos y armas a células de la resistencia y regresó a Inglaterra sin incidente. Misión exitosa. El SOE quedó impresionado. Violet había probado que podía operar efectivamente en territorio enemigo, que podía mantener su identidad de cobertura bajo presión, que era tan efectiva como cualquier agente masculino. El 6 de junio de 1944, los aliados desembarcaron en Normandía. El día D, la liberación de Europa había comenzado, pero el éxito del desembarco dependía de mantener a las fuerzas alemanas confundidas y dispersas. El SOE envió docenas de agentes a Francia con una misión urgente: sabotear las comunicaciones alemanas, destruir puentes, atacar columnas de suministro, impedir que los refuerzos llegaran a Normandía. Violet fue lanzada en paracaídas nuevamente el 7 de junio. Su segunda misión, nombre código, Salesman II. Su objetivo, coordinar con la resistencia en Limoges para atacar las comunicaciones alemanas en la región. Era una misión crítica y extremadamente peligrosa. Los alemanes estaban en alerta máxima, buscando agentes aliados, ejecutando represalias brutales contra cualquier actividad de resistencia. Violet operó con un agente de la resistencia llamado Jacques Dufour. Juntos coordinaron ataques contra torres de comunicaciones, líneas telefónicas, puentes ferroviarios. Durante 3 días fueron exitosos. Las comunicaciones alemanas en la región colapsaron. Los refuerzos se demoraron, pero los alemanes estaban buscando activamente a los responsables. El 10 de junio, Violet y Jack viajaban en un automóvil por las carreteras rurales cerca de Salon-Latour, cuando se toparon con un punto de control alemán. No esperaban encontrarlo. Era una patrulla improvisada, establecida después de un ataque de la resistencia la noche anterior. El conductor intentó dar la vuelta. Demasiado tarde. Los alemanes abrieron fuego. El automóvil se detuvo. Violet y Jack salieron corriendo hacia el bosque. Detrás de ellos, los alemanes llamaron refuerzos. En menos de 15 minutos, una columna completa de soldados alemanes llegó al área. Aproximadamente 150 hombres iban a rastrear el bosque, a encontrar a los agentes, a capturarlos o matarlos. Violet y Jacques corrieron hacia el pueblo de Salon-Latour. Necesitaban encontrar un lugar para esconderse, un lugar para reagruparse. Pero los alemanes los siguieron, entraron al pueblo, comenzaron a registrar casas, y Violet se dio cuenta de algo terrible. Jack estaba herido. Una bala le había atravesado el tobillo durante el tiroteo inicial. No podía correr, no podía escapar. Violet tomó una decisión. Le dijo a Jack que se escondiera en una granja, que ella los retrasaría, que cubriría su retirada. Jacques protestó. Dijo que no la dejaría enfrentar sola a los alemanes. Violet insistió. Uno de nosotros tiene que sobrevivir para completar la misión. Tú conoces los contactos locales, yo no. Tú eres más valioso. Yo los retendré. Tú escapas. Esa es la orden. No era una orden oficial.
Violet no tenía autoridad para dar órdenes a Jack, pero había algo en su voz, en su determinación, que hizo que Jack obedeciera. Se arrastró hacia una granja cercana, se escondió en un granero y esperó. Violet encontró una posición defensiva, un muro de piedra bajo con vista a la carretera principal del pueblo. Tenía su ametralladora Sten, 4 cargadores, 120 balas total, una pistola Colt, 32 con 2 cargadores, 18 balas y 2 granadas, contra 150 soldados alemanes con rifle, ametralladoras MG-34 y apoyo de vehículos blindados. Las matemáticas eran simples. Ella iba a morir o ser capturada. No había forma de ganar, pero no necesitaba ganar. Solo necesitaba comprar tiempo. Cada minuto que luchaba era un minuto más para que Jack se escapara, para que alertara a la resistencia, para que la misión continuara. Los alemanes entraron al pueblo en formación, buscando. Violet esperó hasta que estuvieron a 50 metros. Luego abrió fuego. El Sten rugió. 32 balas por ráfaga. Los alemanes se lanzaron al suelo. Buscaron cobertura. Devolvieron el fuego. Pero Violet estaba bien protegida detrás del muro. Cambió de posición. Disparó desde un ángulo diferente. Los alemanes se confundieron. Pensaron que enfrentaban a múltiples tiradores. Violet luchó durante 37 minutos. Disparó todos sus cargadores de Sten. Usó su pistola cuando el Sten se atascó. Lanzó sus 2 granadas cuando los alemanes intentaron flanquearla. Cada vez que los alemanes avanzaban, ella los obligaba a retroceder con fuego preciso. No era un combate heroico de película. Era un combate desesperado, sucio, brutal. Ella sabía que iba a perder, pero cada minuto que luchaba era una victoria. Finalmente, se quedó sin munición. Los alemanes se dieron cuenta. Avanzaron. La rodearon. Violet se puso de pie. Levantó las manos. No tenía sentido luchar con las manos vacías contra 50 rifles apuntándole. Los alemanes la arrestaron. La revisaron. Encontraron documentos falsos, código de radio, mapas, y se dieron cuenta de que no habían capturado a una campesina francesa. Habían capturado a una agente aliada. La llevaron a la sede local de la Gestapo en Limoges. Ahí comenzó lo que Violet describiría después, en los breves momentos en que pudo comunicarse con otros prisioneros, como el infierno real. La Gestapo no trataba a los agentes capturados como prisioneros de guerra. Los trataban como terroristas, como espías ilegales que no merecían protección bajo las convenciones de Ginebra. El interrogatorio comenzó inmediatamente. Querían saber su nombre real, su misión, sus contactos, los nombres de miembros de la resistencia, códigos de radio, ubicaciones de casas seguras, todo. Violet les dio solo su nombre de cobertura. Corinne Leroy, soy francesa, no sé de qué hablan, no soy una espía, soy solo una mujer que estaba en el lugar equivocado. Los interrogadores no le creyeron, la torturaron, los métodos variaban, golpes, privación de sueño, submarino, electroshock, pero la técnica más efectiva era psicológica. Le dijeron que habían capturado a Jax, que él había hablado, que había dado todos los nombres, que su silencio era inútil porque ya tenían toda la información. Era mentira. Jax había escapado, pero Violet no lo sabía. Durante días, agonizó sobre la posibilidad de que su sacrificio hubiera sido inútil, que Jax hubiera sido capturado de todos modos, que todo lo que ella había sufrido no había servido de nada, pero nunca habló, nunca reveló su verdadero nombre, nunca dio información sobre el PSOE, nunca identificó a contactos de la resistencia, sin importar cuánto dolor, sin importar cuántas amenazas, mantuvo su historia de cobertura. Corinne Leroy, francesa, no sé nada, no soy espía. Después de 3 semanas en Limoges, la Gestapo se dio por vencida con el interrogatorio local. Decidieron que Violet era demasiado valiosa para ejecutar localmente. La enviaron a París, al cuartel general de la Gestapo, en Avenue Foch. Ahí, los interrogadores eran más sofisticados, más brutales. Tenían experiencia con agentes británicos y franceses. Sabían cómo romper a la gente. Violet pasó 2 meses en Avenue Foch. Las condiciones eran espantosas. Celda solitaria, sin luz, raciones mínimas, interrogatorios diarios que duraban horas. Los interrogadores alternaban entre brutalidad física y manipulación psicológica.
Le mostraron fotografías de su hija Tania, le dijeron que si no cooperaba, encontrarían a su hija, que la capturarían, que la usarían como palanca. Violet sabía que era una mentira. Su hija estaba en Inglaterra, bajo la protección de su familia. Los alemanes no podían llegar a ella, pero el simple hecho de oír amenazas contra Tania era tortura psicológica devastadora. Violet era madre. Cada fibra de su ser quería proteger a su hija. Y aquí estaba, encadenada, indefensa, mientras hombres amenazaban a la única persona que amaba más que su propia vida. Pero nunca habló, nunca reveló información operacional. Los interrogadores de la Gestapo quedaron frustrados. Escribieron en su expediente: la prisionera muestra resistencia excepcional al interrogatorio. Técnicas estándar no han producido resultados. Se recomienda transferencia a campo de concentración para trabajo forzado hasta muerte o disposición final. En agosto de 1944, con las fuerzas aliadas avanzando hacia París, la Gestapo evacuó sus prisioneros. Violet fue puesta en un tren con otros prisioneros políticos y agentes capturados. Su destino: Ravensbrück, el campo de concentración para mujeres en Alemania, un lugar diseñado no solo para encarcelar, sino para destruir, para romper el espíritu humano a través de trabajo forzado, hambre, enfermedad y brutalidad sistemática. El viaje tomó 3 días. Los prisioneros estaban en vagones de ganado, sin comida, sin agua, sin baños. Muchos murieron durante el transporte. Los que sobrevivieron llegaron a Ravensbrück en estado de semi-inanición. Violet apenas podía caminar cuando el tren se detuvo. Pesaba menos de 40 kilos, pero aún estaba viva, aún tenía su mente, aún se negaba a romper. Ravensbrück era el infierno en la tierra. Más de 100.000 mujeres pasaron por ese campo durante la guerra. Prisioneras políticas, resistentes, judías, gitanas, lesbianas, testigos de Jehová. Cualquier mujer que los nazis consideraran indeseable. Las condiciones eran diseñadas para matar. Trabajo forzado 12 horas al día. Raciones de 700 calorías. Ningún cuidado médico. Golpes rutinarios. Ejecuciones aleatorias para mantener el terror. Violet fue asignada a trabajo en una fábrica de municiones dentro del campo. Irónicamente, la misma mujer que había saboteado comunicaciones alemanas en Francia ahora era forzada a producir munición alemana. Pero incluso ahí, encontró formas de resistir. Saboteaba sutilmente su propio trabajo. Ensamblaba componentes incorrectamente. Ralentizaba la producción fingiendo enfermedad. Pequeños actos de resistencia que no eran suficientes para ser castigada individualmente, pero que colectivamente reducían la eficiencia. Y hablaba con otras prisioneras. Les daba esperanza. Les recordaba que los aliados estaban ganando, que la liberación vendría, que solo necesitaban sobrevivir un poco más. Violet se convirtió en líder entre las prisioneras británicas y francesas, no un líder oficial, sino alguien a quien otras mujeres acudían cuando necesitaban fuerza, cuando estaban a punto de rendirse, cuando la desesperación amenazaba con ahogarlas. Una de las prisioneras que sobrevivió a Ravensbrück, Odette Sansom, también agente del SOE, escribió sobre Violet después de la guerra. Violet era extraordinaria. A pesar de todo lo que había sufrido, nunca perdió su espíritu, nunca dejó de alentar a otros. Era como si hubiera decidido que los nazis podían tomar su cuerpo, pero nunca su alma, y esa determinación nos dio fuerza a todas. Cuando veíamos a Violet negándose a romper, nos recordaba que nosotras también podíamos resistir. Pero la resistencia tenía un costo. En enero de 1945, Violet desarrolló disentería severa. En Ravensbrück, la enfermedad era una sentencia de muerte. Los enfermos eran considerados inútiles. Eran enviados al bloque de enfermería, que era realmente un lugar donde las prisioneras eran dejadas para morir sin tratamiento. Violet fue enviada ahí. Pasó 3 semanas febril, delirando, perdiendo peso rápidamente. Las otras prisioneras, violando las reglas y arriesgando castigo severo, compartieron sus escasas raciones con Violet. Le daban agua, le limpiaban cuando estaba demasiado débil para moverse. Esencialmente, la mantuvieron viva a través de solidaridad pura. Y lentamente, milagrosamente, Violet
se recuperó. No completamente. Estaba permanentemente debilitada, pero sobrevivió. En febrero de 1945, con las fuerzas soviéticas acercándose desde el este, los nazis comenzaron a evacuar algunos prisioneros de Ravensbrück, pero otros, aquellos considerados demasiado peligrosos o demasiado informados para ser liberados, fueron marcados para disposición especial, eufemismo nazi para ejecución. Violette Szabo estaba en esa lista. Su expediente indicaba que era agente británica, que había operado en Francia, que conocía secretos que no podían permitir que cayeran en manos aliadas. En algún momento, a finales de enero o principios de febrero de 1945, la fecha exacta no está clara, Violette fue sacada de su bloque, junto con dos otras agentes del SOE, Denise Bloch y Lilian Rolf. Las tres mujeres fueron llevadas a un área aislada del campo. Les dijeron que iban a ser transferidas, pero no había transporte esperando, solo guardias de las SS con rifles. Las tres entendieron lo que iba a pasar. No hubo palabras, no hubo lágrimas, solo un momento de silencio compartido. Tres mujeres jóvenes que habían luchado contra el nazismo, que habían sido capturadas, torturadas, encarceladas y que ahora enfrentaban su final. Fueron ejecutadas de un disparo en la nuca, una por una. Violette fue la última. Tenía 26 años, había sido madre, esposa, agente secreta, combatiente, prisionera, y nunca, ni una sola vez, había traicionado a sus compañeros. Nunca había revelado secretos, nunca había roto su juramento. Su cuerpo fue cremado. Las cenizas fueron dispersadas. No hay tumba, no hay marcador. Solo registros administrativos nazis fríos que anotan: prisionera 2007-41, británica, ejecutada, disposición final, cremación. La guerra terminó 3 meses después. Cuando el SOE comenzó a investigar el destino de sus agentes desaparecidos, descubrieron lo que le había sucedido a Violette. El testimonio de sobrevivientes de Ravensbrück confirmó su muerte, confirmó que nunca había hablado, que había mantenido su silencio hasta el final, que había muerto con honor. En diciembre de 1946, el rey Jorge VI otorgó póstumamente a Violette Szabo la Cruz de Jorge, la segunda condecoración civil más alta de Gran Bretaña. La cita decía: por valor de la más alta orden en circunstancias de peligro extremo. Francia otorgó la Croix de Guerre. Su historia fue clasificada durante años, demasiado sensible, demasiado brutal, pero eventualmente fue contada. Su hija Tania recibió las medallas de su madre. Tenía 4 años cuando Violette murió. Creció sin recordar realmente a su madre, solo fotografías, historias contadas por su abuela. Y más tarde, cuando los documentos fueron desclasificados, la verdad completa sobre quién había sido su madre, qué había hecho, cuánto había sacrificado. Tania Szabo escribió en sus memorias: mi madre dejó a una niña de 2 años para luchar contra los nazis. Murió cuando yo tenía 4. Pasé toda mi infancia preguntándome si había hecho lo correcto, si debería haber quedado conmigo, si su misión había valido el precio. No fue hasta que fui adulta, cuando leí su expediente completo, que entendí. Mi madre no luchó porque no me amaba, luchó porque me amaba demasiado para dejarme crecer en un mundo dominado por los nazis. Su sacrificio me dio libertad, y aunque preferiría haberla tenido conmigo, entiendo que su elección fue acto de amor, no de abandono. Hoy hay un monumento a Violette Szabo en Lambeth, Londres, una escultura de bronce de una mujer joven mirando hacia adelante, decidida, desafiante. En la base está grabado: Violette Szabo G.C., 1921-1945. Ella luchó para que otros pudieran ser libres. Visitantes dejan flores, especialmente en junio, aniversario de su captura, y ocasionalmente, veteranos de la Segunda Guerra Mundial, ahora en sus 90, vienen y se paran en silencio frente al monumento, recordando, honrando, algunos llorando, porque entienden lo que costó, lo que Violette sacrificó, lo que todas las agentes del SOE sacrificaron. De las 50 mujeres que el SOE envió a Francia ocupada, 39 sobrevivieron la guerra, 12 fueron capturadas. De esas 12, 4 fueron ejecutadas. Violette Szabo fue una de ellas, pero su historia se destaca, no porque fuera única en su valentía,
sino porque su vida completa, desde madre joven hasta combatiente, hasta prisionera, hasta mártir, encapsula algo esencial sobre el coraje femenino en tiempos de guerra. Violet probó que las mujeres no son solo víctimas de guerra. Son combatientes, son agentes, son espías, son torturables pero inquebrantables, son capaces del mismo valor, el mismo sacrificio, la misma determinación que cualquier soldado masculino, y a veces más, porque Violet no solo luchó contra los alemanes con un arma, luchó contra ellos con silencio, con resistencia, con su negativa absoluta a romper sin importar cuánto dolor. Ese tipo de coraje no viene de entrenamiento, viene de convicción, de la creencia de que hay cosas más importantes que la vida propia, que proteger a tus compañeros importa más que acabar con tu propio sufrimiento, que morir con honor es mejor que vivir como traidor. Su historia fue llevada al cine en 1958. Carve Her Name with Pride. Violet, interpretada por Virginia McKenna. La película fue fiel a los hechos básicos, pero suavizó las partes más brutales: la tortura, las condiciones en Ravensbrück, la ejecución. Años 50 no estaban listos para ver esa verdad completa en pantalla, pero incluso en versión suavizada, la historia de Violet conmovió a millones, porque mostraba algo que la sociedad de posguerra necesitaba ver, que las mujeres habían luchado, que habían muerto, que habían sido tan valientes como los hombres, que merecían ser recordadas no como madres y esposas que apoyaron desde casa, sino como guerreras que combatieron en primera línea. La verdad completa sobre lo que Violet soportó en Ravensbrück no fue pública hasta los años 1980, cuando documentos nazis fueron desclasificados. Los testimonios de sobrevivientes fueron publicados, las descripciones de tortura, las condiciones de los campos, la ejecución, todo. Y la historia de Violet se volvió aún más poderosa, porque ahora la gente entendía completamente lo que había costado, lo que había sufrido y lo que nunca había revelado. Violet Szabo luchó sola contra 150 soldados alemanes durante 37 minutos para salvar a un compañero herido. Fue capturada, torturada durante meses, enviada a un campo de concentración, forzada a trabajo esclavo y finalmente ejecutada. Y en todo ese tiempo, desde el momento de su captura hasta el momento de su muerte, nunca reveló un solo secreto, nunca traicionó a un solo compañero, nunca rompió su juramento. Eso es coraje, no la versión romántica de películas, sino coraje real, brutal, sucio, el tipo de coraje que cuesta todo, que no trae gloria, que termina en ejecución anónima en un campo de concentración, pero que salva vidas, que protege a otros, que prueba que el espíritu humano no puede ser roto por tortura, o amenaza, o muerte. Violet Szabo murió a los 26 años, pero en esos 26 años vivió más intensamente que la mayoría vive en 80. Amó, fue madre, luchó, mató, fue capturada, torturada, resistió y murió sin rendirse. Su vida fue corta, pero su impacto fue eterno, porque cada vez que contamos su historia, recordamos que el heroísmo es posible, que las personas ordinarias pueden hacer cosas extraordinarias, que una madre joven con una hija pequeña puede decidir que luchar contra la tiranía es más importante que su propia seguridad, y que ese sacrificio, aunque terrible, aunque nos haga llorar, fue lo que nos dio el mundo libre en el que vivimos hoy. Violet Szabo, madre, esposa, agente, combatiente, prisionera, mártir, heroína. Su nombre está grabado no solo en monumentos de bronce, sino en la historia de la valentía femenina, en la memoria de todos los que entienden que la libertad tiene un precio y que algunas personas pagan ese precio voluntariamente, sabiendo que nunca verán el mundo que su sacrificio creó. Ella luchó para que otros pudieran ser libres, y lo fueron, y lo somos, y esa es su victoria eterna.